Tiene más de 15 años de experiencia en la industria farmacéutica y más de una década en AstraZeneca. Es licenciado en Administración de Negocios por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. También funge como consejero de la Cámara de Comercio Británica en nuestro país. El presidente y director general de AstraZeneca en México, Julio Ordaz, en Milenio Negocios. Bienvenidos a Milenio Negocios, este programa que hacemos todas las semanas, Ilana Sod y yo, hoy con Julio Ordaz, director general de AstraZeneca para México. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Y a ver, estamos hablando del sector farmacéutico y te he escuchado decir que hay que conectar con los pacientes, algo que a veces no estamos acostumbrados a escuchar. Y dijiste también en esta otra entrevista, proveer nuevas formas de soluciones integrales. ¿Cómo piensas o quieres hacer eso o lo has estado haciendo sin dejar a un lado la parte de la rentabilidad del negocio, que creo que al final también es algo muy importante? Lo primero que nada, gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, creo que todos hemos sido pacientes en algún momento, tenemos a un paciente que es familiar, ¿no? Y al momento que estamos en esas situaciones nos damos cuenta de lo que vive el día a día un paciente. Entonces tenemos que entender esa profundidad. Cuando hablo de buscar soluciones completamente diferentes, a veces es algo más sencillo en el ver la foto completa, cuál es lo que vive un paciente a lo largo de toda su enfermedad, desde que te enteras hasta que buscas un bienestar. ¿Cómo aseguramos que vemos esa foto completa? No solo el utilizar un medicamento, que ahí va ese tema de rentabilidad, sino todos los que participamos en este ecosistema podemos asegurar que trabajamos en conjunto para poder proveer esas nuevas soluciones. De ahí esa diferencia en buscar la innovación a través de grandes alianzas con todos los entes que están dentro de este ecosistema. A ver, son más de 1,800 colaboradores en México, digo, igual varía unos, ¿no? Por eso cerca de 1,800, un poquito más. Entre su corporativo en la Ciudad de México, su centro de innovación en Guadalajara, la planta de manufactura en el Estado de México. ¿Cuánta de la producción se fabrica en esta planta que se exporta y cuánto se queda en México y qué tipo de medicamentos producen ahí? Bueno, feliz de los 3 sitios en 3 diferentes estados de la República y bueno, en la planta de manufactura que está en el Estado de México se producen alrededor de 35 millones de cajas de medicamentos, de los cuales el 70% se queda aquí y un 30% se exporta a diferentes países de Latinoamérica, orgullosos de que el producto se haga acá y bueno, se mueva hacia otros países. Entonces, tenemos diferentes tipos de medicamentos, desde pastillas, dispositivos específicos como para productos para asma y bueno, de todo esto se queda en el país, pero también hacia afuera. ¿No hay uno en específico que sea el más exportado, sino que es 30% de todos? 30% de todos. Okay. Normalmente estamos muy especializados en tabletas aquí en el país, que podría ser la mayor proporción. Y esta pregunta un poco que hacía Ilana me lleva a otra, ¿no? Porque al final son una empresa global, con una historia ya larga en México, en donde tienes esta planta donde están exportando, pero ¿qué tan relevante es la operación de AstraZeneca México a nivel global? Un poco con quién nos comparamos, con qué otro país y qué es lo que para los headquarters es interesante de México. Creo que al día de hoy, este año, estamos cumpliendo 65 años en México como AstraZeneca, una huella súper profunda. Cuando comparamos México en el mapa, somos el segundo país en términos de relevancia en Latinoamérica. Okay. Cuando lo comparamos a nivel global, estamos dentro del top 15 de países en producción. ¿Por qué es relevante México? Al día de hoy sigue existiendo una gran oportunidad de poder asegurar que los mexicanos tenemos innovación en términos de medicamentos, pero también aseguramos que esa innovación genera un bienestar hacia el largo plazo. De ahí la gran relevancia que podemos crear en México. Adicional, bueno, estamos en etapa de nearshoring, ¿no? Punto importante de cómo poder traer también inversión al país y bueno, el que podamos seguir expandiendo la filial en el país es una de las responsabilidades más gustosas que hago, pero también una de las más relevantes hacia el futuro. A ver, sus esfuerzos hoy se orientan, si no me equivoco, en oncología, enfermedades raras, respiratorias. ¿Qué otras? ¿Y de qué nos estamos enfermando más los mexicanos? Híjole, los mexicanos tenemos unas cualidades importantes. Tenemos una lista larguísima. Una lista larguísima. Lamentablemente, la primera son enfermedades metabólicas y cardiovasculares, como diabetes tipo 2, enfermedad renal crónica, hipertensión, que son grandes enfermedades que al día de hoy impactan, les puedo decir, a más de 45 millones, juntando a todas las que acabo de mencionar. Es mucho trabajo que hacer en ese sentido, pero no solo a un corto plazo, sino hacia futuro. ¿Cómo podemos asegurar que creamos una población sana, que genere un impacto desde el punto de vista social y económico? Y
gran parte de esto es a través de la prevención. Me voy rapidísimo con el tema de oncología. Están haciendo también un esfuerzo importante con el tema de cáncer de seno, ¿verdad? Cáncer de mama es uno de los grandes enfermedades que atacan a las mujeres todavía en el país. Hay mucho trabajo que hacer en concientización de la enfermedad, pero también sobre los nuevos tratamientos. Al día de hoy hay opciones relevantes que pueden cambiar el curso de la enfermedad y que finalmente la paciente, como se mide en estos padecimientos, podemos alargar la vida y evidentemente que tampoco haya una recaída. Acabamos de traer una nueva innovación enfocada a este padecimiento con grandes beneficios para los pacientes mexicanos. A ver, una última preguntita más rápida, ya que estamos acá. ¿Cuál es el estatus de la vacuna de COVID? Por el momento no puedo hacer algún comentario, ¿no? Estamos hablando de un litigio en otro país, entonces me reservo sobre ese punto, pero sí lo que te puedo platicar es el orgullo que tenemos sobre haber creado las alianzas clave para poder traer la vacuna al país. Estamos hablando de hace 4 años en el cual pudimos tener un contrato con el gobierno federal, surtirlo, traer una línea de manufactura aquí en el país con diferentes entes públicos, privados, ¿no? También con la academia y poder asegurar que cambiamos el curso de la enfermedad. Al día de hoy está comprobado que las vacunas salvan alrededor de más de 6 millones de vidas a nivel global y bueno, el que podamos haber entregado más de 3 billones de dosis a nivel global en estos últimos 4 años, pues bueno, súper orgullosos de poder haber hecho eso en el país. Estamos enfrentando, o están, digamos, a nivel país, dos retos que me parece que se ponen uno encima del otro, que me llaman mucho la atención, ¿no? O sea, hay un desabasto de medicamentos en general, pero también hay un crecimiento del mercado negro de medicamentos. O sea, es como si se cruzaran estos dos retos tan complejos. ¿Qué necesita la industria? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo es que podemos darle la vuelta a esto? Porque al final estamos hablando de lo más preciado, que es la salud de las personas, ¿no? Entonces, también un poco incluso cuál es nuestro papel como mexicanos a la hora que vamos a ir a comprar los medicamentos que necesitamos para nuestros familiares. Uno de los pilares más importantes que tenemos en la organización es la seguridad de nuestros pacientes y eso se relaciona justo a lo que acabas de decir. Buscamos colaborar con todas las instituciones, una parte privada, ¿no? Con las cadenas de farmacia, con los distribuidores para asegurar que tenemos los controles pertinentes para asegurar que no se mueve de ese medicamento hacia otro mercado. Y también con las instituciones públicas, que esa parte es crítica, el poder asegurar que colaboramos con las diferentes instituciones para poder asegurar que el medicamento de la empresa llega a manos de los pacientes. Una parte muy importante es como pacientes, ¿no? Siempre poder comunicar cualquier situación que sea diferente en mi medicamento cuando lo abro, ya a lo mejor a algunos nos ha pasado, es importante poder reportarlo evidentemente a las líneas de la empresa, una parte importante que somos jugadores y bueno, cualquier efecto que pueda tener este medicamento a través de la farmacovigilancia, que es reflejar todos los efectos que pueda tener un medicamento más allá de lo que para el cual se generó. Bueno, seguir buscando nuevas formas para poder asegurar que esto no suceda. A ver, me voy al tema de la innovación, regresando, porque lo mencionamos pero muy por encima. O sea, innovación de lo que se hace en México es muy importante para el mundo. Y el año pasado lanzaron este hub en México, en Guadalajara concretamente, que es además uno de sus 2 centros de innovación en el mundo. Me llama la atención. ¿Por qué en México y qué ofrece este centro para México y para el mundo? Este centro de innovación, ¿no? Está en Guadalajara. Guadalajara se conoce como el Silicon Valley mexicano, en donde se conglomeran, están reunidas grandes empresas en términos de tecnología. También el desarrollo de talento específico en esta localidad es grande, enfocado justo a este punto. Al día de hoy existen 2 centros de innovación y tecnología a nivel global. Uno está en Chennai, en la India, y el otro en Guadalajara, y lo que hacen es prestar servicio a la organización. Cuando Chennai duerme, Guadalajara se despierta y presta servicio a todo el mundo en esta parte. Pero muy importante el cómo conecta esto con una empresa farmacéutica, ¿no? Podrían ser cosas completamente fuera del contexto, pero al momento en el que las unimos podemos crear grandes cosas, buscando nuevas soluciones, buscando nuevas tecnologías que nos ayuden a ser más rápidos en el manejo de data, en el manejo de información, pero también poder crear nuevas propuestas desde la perspectiva de herramientas, ¿no? Les platico un ejemplo en términos de diagnóstico, cómo utilizamos herramientas de tecnología de inteligencia artificial para poder tener una sugerencia de cierto padecimiento, ¿no? Y que pueda acelerar el proceso de un paciente, ¿no? No es reemplazar nada, sino que sea una herramienta adicional que pueda ayudar a los médicos al día de hoy en el país. A darle al clavo antes, ¿no? Exactamente. Hace rato estábamos platicando fuera del aire que te conocí en una carrera con una ONG pequeña, la Fundación Mario Robles Socio, para la carrera de salud renal, ¿no? O sea,
Todo esto para poner en contexto a los que nos están viendo y para preguntarte por qué a una empresa del tamaño de AstraZeneca le importan estas alianzas con fundaciones pequeñas, pero también con otras farmacéuticas o con otras empresas, en un contexto como el que vivimos actualmente. Ya hablabas de nearshoring, pero también de pandemias, pero también de globalización, pero también de, al final, entender cómo es que la salud es distinta según la región en la que están, ¿no? Creo que el día de hoy todos los que estamos en el ecosistema de salud, y lo llamo ecosistema porque hay que ver posiblemente una foto más amplia, todos los jugadores que están ahí, privados, públicos, médicos, enfermeras, familiares, redes sociales, tenemos una responsabilidad si es que estamos dentro de este sistema. Para mí es un objetivo que tengo claro. Si estamos dentro, tenemos que hacer algo. Una forma de poder asegurar que eso se cambie es a través de las alianzas. Sabemos en AstraZeneca que el poder que se puede crear a través de estos lazos con estos diferentes entes dentro del ecosistema, podemos encontrar nuevas soluciones. No encontrar yo una solución, sino a través de del valor que cada uno puede traer a la mesa, podamos crear nuevas soluciones. Pero por una parte crítica que empieza, que es el conocimiento hacia los pacientes, ¿no? O sea, a través de eso, gran trabajo que estamos buscando hacer. A ver, dijiste algo que creo que es súper importante, que es el conocimiento de los pacientes. Y pensando en el futuro, y que están cumpliendo estos 65 años, viendo qué es lo que viene en el futuro. Hablabas de la inteligencia artificial y lo importante que es para tener un diagnóstico más rápido, más certero. ¿Qué tan importante es también el conocimiento del propio paciente sobre los diagnósticos y previo, todo el esfuerzo que estamos haciendo porque tenemos Google a la mano, tenemos Internet a la mano, ¿no? ¿Qué tan importante es el papel del paciente? Es clave. Yo creo que el paciente tiene que entender el valor que ellos tienen dentro de este ecosistema, el poder, ¿no?, de tener la información más relevante, más actualizada, pero la más fidedigna también es importante para el paciente. Creo que al mayor conocimiento, la toma de decisiones que hagamos como paciente es una toma de decisión más decisiva, si lo puedo llamar así, más contundente para poder cambiar un padecimiento. El que conozcas cuáles son las consecuencias, las complicaciones, los efectos que puede tener tu enfermedad hacia largo plazo, pero lo más importante, traducirlo, no solo saberlo, sino traducirlo a una acción, y esa parte es crítica. Creo que hacia adelante veremos unos pacientes más empoderados y más activos en sus enfermedades. Bueno, pues ahora sí se nos acabó el tiempo, pero te agradecemos muchísimo, Julio, por haber estado con nosotras hoy. No, gracias a ustedes, un placer. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana en Milenio Negocios.